Una de las características más importantes de nosotros los cristianos debe de ser la gratitud. Y hoy le invito a que juntos le demos gracias a Dios por el regalo de la vida. Y nosotros en particular también le damos gracias a Dios por su compañía en este programa Vidas en Victoria, el cual es gracias al apoyo de Hombres en Victoria y Matrimonios en Victoria. Comenzamos. Hermana Enfermedad es el nombre de nuestro programa de hoy. A algunos les parecerá extraño, pero a lo largo del programa iremos entendiendo el porqué del mismo. En el programa de hoy tendremos el proceso e historia de beatificación de la fundadora de Casa Central. Desde Costa Rica le traemos la historia de vida de Kevin Solano. En el tema de hoy, Hermana Enfermedad, tendremos el testimonio del padre Jean-Claude Noma y estaremos conversando con el padre Manuel Abach para concluir con la reflexión espiritual a cargo de nuestra fundadora de Matrimonios en Victoria, Betty de Juárez. Se le reconoce como la fundadora de Casa Central, una mujer que dedicó su vida al servicio del Señor por medio de los enfermos. Hoy conoceremos su historia y cómo ha iniciado ya su proceso de beatificación. Sor Cecilia era Madame Marie René Charran, una noble del sur de Francia, proveniente del castillo de Netí. Le educan a ella y a su familia, como era la costumbre de los nobles, hacer llevar a los maestros, instructores, tutores al castillo. Y sin embargo, con su vocación siempre presente, aspiraba a ingresar a las Hijas de la Caridad y volverse hermanita. Pero no solo contenta con eso, quería llegar a un lugar donde eventualmente las condiciones fueran mínimas, donde se necesitara de alguien que viniera a apoyar a toda esa gente necesitada, pobre, de la que se escuchaba en la Europa de aquel entonces. Entonces, dentro del capítulo de las Hijas de la Caridad, está la parte que se llama las misiones. Y al sacar su papelito, sale Guatemala. Y así viene acá, una hermana políglota, una hermana muy bien instruida, una hermana muy culta, de una cuna muy refinada, en donde su trabajo preponderante es uno solo: la dedicación al servicio de los pobres. Sor Cecilia viene destinada a la Casa Central y tenemos entendido que fue asignada por parte de sus superiores a algunos oficios, en el seminario, en la enfermería, en otro tipo de servicios. Mas, sin embargo, el servicio donde ella encuentra su realización es en la atención a los pobres. Y entonces, independientemente de una obra, si se quiere llamar meramente educativa, aunque la Casa Central desde un principio pues tiene un consultorio, un servicio social, etc. Ella más bien podríamos decir que representa como la estrella de esa parte del servicio social, que como su nombre lo dice hoy de una manera sofisticada, servicio social, más bien estaba resumida en una palabra: la atención a los pobres, buscando comida, buscando un abrigo, buscando una vivienda, buscando y ayudando en una necesidad. Así que eso es prácticamente sus 50 años de entrega a las Hijas de la Caridad en Guatemala. La vivienda de Sor Cecilia fueron las calles del centro histórico.
No solamente le pedía a sus benefactores específicos, pero salía al encuentro de la gente a pedir ante tanta necesidad que ella tenía. Lo interesante en ella era que era una hermana que siempre andaba con su bolsa y por todos lados, y en la calle más que todo la miraba uno. Entonces a uno le llamaba la atención de que qué tanto hacía en la calle, ¿verdad? Y pues en esa edad uno no se podía ponerle a preguntar, mire, Sor, ¿qué anda haciendo? Pues, ¿verdad? Pero sí la admiraba, por eso es que también aquí en San Diego, en Avenida Elena, no sé si recuerdan, que había un asentamiento, y ahí muchas compañeras que estudiaron conmigo vivían ahí. Entonces ellas contaban que iba Sor Cecilia a ayudarlas. A mí me lo habían contado que la persona abrió la puerta y le dijo, ¿qué quiere? Pero molesta. Y ella dijo, una ayudita para mis pobres. Y entonces le escupió y cerró la puerta. Entonces, Sor Cecilia, pienso yo que sacó su pañuelo, si fue que aquí o en acá, se sacó, y me imagino que le ofreció eso a Dios, porque no es ninguna ganga. Yo le digo a las personas cuando vienen, ¿qué hubiera hecho usted si le escupen? Y hay quienes me dicen, yo le doy. Entonces, teníamos que reaccionar en distinta forma, ¿verdad? Y Sor Cecilia sencillamente volvió a tocar la puerta. Y le dije, ¿qué desea? Más enojado el Señor. Una ayudita para mis pobres. Ya le di, sí, pero eso es para mí. Ahora deme para mis pobres. Ella muere en las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, 2 lugares donde poder ser enterradas una vez llegada su momento final terrenal. Hospital General para las locales o de la provincia local, pero extranjeras en ese entonces en un mausoleo en la verbena que fue donado en su momento a las Hijas de la Caridad. Ahí fue enterrada Sor Cecilia, y por muchísimos años la noble francesa, la gran hermana de los pobres, la gran Sor Cecilia, la mujer del año hacia finales de los 50, enterrada en un nicho tremendamente sencillo, en medio de ese bosquecito húmedo de ese cementerio, en el total anonimato prácticamente. No es sino hasta que aparece un grupo de personas que, dadas en llamarse amigos de Sor Cecilia, empiezan a buscar el nombre de Sor Cecilia, recordándole, poniéndola como un ejemplo de vida, un testimonio, y entonces así es como se trata de encontrar a Sor Cecilia nuevamente, y entonces ya empieza ese trámite de honrar su memoria, trasladándole a la capilla de la Virgen de la Medalla Milagrosa en la Casa Central. Como acababa de pasar la canonización del hermano Pedro, entonces la gente decía, pidamos la canonización de Sor Cecilia, como que es tan fácil, ¿verdad? Pidamos, oíamos, ¿verdad? Eso. Pero eso empezó a levantar el fervor, la devoción para Sor Cecilia, y luego el grupo ya fue tomando sus medidas y fueron viendo cómo hacían, de manera que a los pocos días de haber llegado yo a Guatemala, ellas habían conseguido con el alcalde Fritz Galón García que a la primera avenida A le llamaran Sor Cecilia Charrín. Entonces, viniendo ya me tocó estar en ese acto, y después dijeron, ¿y ahora qué? Entonces uno de los señores que ya falleció, don Antonio Cabarrús, dice, hagamos algo aquí, pero ¿qué otra cosa se puede hacer para honrar la memoria de Sor Cecilia? Y luego dice el doctor López, que era el que fungía como presidente, y sigue, un museo. ¿Y dónde? Le dije, si la Casa Central es tan grande, pero no hay lugar. Es tan grande, pero no hay lugar, no hay espacio. Todo esto estaba ocupado. Pero al fin, Dios quiso que así fuera, y conseguimos este salón y el otro. Una vez concluido este primer tema que concluye con el traslado de los restos de Sor Cecilia, esta agrupación de amigos de Sor Cecilia se convierte en un comité cada vez más formal, cada vez más fuerte, hasta convertirse hoy en día en la Fundación Amigos de Sor Cecilia, cuyo objetivo es primordialmente el llevar el proceso de Sor Cecilia. De hecho, quiero contarle que es un proceso que tiene varias fases, y una de ellas muy importante, la fase arquidiocesana, ha concluido.
ha concluido. Y entonces, ahora que ha concluido esta fase arquidiocesana, se encuentra la siguiente fase en Roma. Ya se terminó la parte diocesana, que para mí fue muy importante porque se tomaron más de 50 testimonios. Y aparte de lo que yo conocía de Sor Cecilia por vivencia propia, por haber estudiado aquí y haberla conocido, el hecho de oír testimonios y de oír lo que decían las personas, me di cuenta del carisma en sí de Sor Cecilia, que ella se dedicaba a los pobres y todo era para sus pobres. Pero también algo muy importante fue que ella no solo pedía para sus pobres y los bienhechores quedaban como yo di para mis pobres y se quedaban sin nada, sino que también ella los catequizaba. Realmente Sor Cecilia merece que se canonice. Ella, estoy segurísima que es una santa hija de la caridad. Pero aquí lo que se pide con la canonización, pues que ella llegue a los altares, ¿verdad? Que podamos decir, los guatemaltecos, aquí tenemos en la capilla a Santa Cecilia Cherrín, que amó a los pobres en general, pero especialmente a los de Guatemala. La vida de Sor Cecilia fue una vida ejemplar. Ella vivió, nació y todo lo que hizo en la vida fue servir a los pobres, practicando una gran cantidad de virtudes muy importantes que si todos los guatemaltecos tuviéramos siquiera un poquitito de lo que hizo Sor Cecilia, creo que Guatemala sería mejor. Entonces yo creo que es importante que la gente conozca todo lo que Sor Cecilia hizo y sobre todo que practique esas virtudes. El amor, la fe, la humildad, la caridad. Porque mientras nosotros podamos dar, así como ella dio, creo que podremos ser mejores. Y Guatemala va a superarse de todas estas crisis en que estamos ahora. A pesar de ser extranjera, los guatemaltecos la adoptamos como chapina y esperamos que Sor Cecilia sea la nueva beata guatemalteca. A continuación, conoceremos la historia de vida desde Costa Rica de Kevin Solano y en el conversatorio tendremos al padre Manuel Abac. En Matrimonios en Victoria queremos conocerte y queremos invitarte a que formes parte de nuestro movimiento. A continuación, algunos eventos a los que puedes asistir con tu familia. ¿Cómo llevar a tus hijos a los pies de Jesús? Mamás en Victoria te invita a su reunión mensual el próximo martes 7 de marzo en el Hotel Camino Real, de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Conferencia a cargo de Sergio Larios, en la alabanza Ingrid Álvarez y en la prédica Betty de Juárez. Mayor información llamando al 5801-7286 y 5017-5185. Joven en Victoria, tú que ya viviste nuestro retiro número 1 y 2, te invitamos a que participes en nuestro nuevo retiro número 3, Sed Santos como yo soy santo. Se llevará a cabo este próximo 25 y 26 de marzo en la casa de retiro de Finca La Milagrosa en Manzanales, Zacatepeques. Prepárate para poder terminar de desarrollar todo ese don hermoso que te ha dado el Señor para liderazgo en tu comunidad y en tu ministerio. Recuérdalo, 25 y 26 de marzo, nuestro próximo retiro número 3 de Jóvenes en Victoria. Puedes comunicarte con nosotros al 2366-3972 o a través de nuestra página de Facebook, Somos Jóvenes en Victoria. Nuevo retiro número 3 de Jóvenes en Victoria. Te esperamos. ¿Quieres que tu matrimonio tenga un encuentro personal con Jesús? Pues te invitamos a nuestro retiro número 1 de Matrimonios en Victoria, que se llevará a cabo este 4 y 5 de marzo en Casa de Retiros Finca La Milagrosa. Para mayor información, comunícate al 2366-3972. Vidas en Victoria te recuerda que tienes un desayuno muy especial con mujeres profesionales en Victoria. Nuestro tema, Dios no es solo un hombre. Este miércoles 1 de marzo en Cebollines, zona 10, de 6:30 a 8 de la mañana. En la prédica Dorita de Harrison y en la alabanza Harry Franco. Mayor información al 3095-9262 o al 5200-0209. Asiste, desayuno mensual de mujeres profesionales en Victoria. ¿Quieres saber más de Vidas en Victoria? Puedes encontrarnos en Facebook como Vidas en Victoria
Y si deseas seguir viendo nuestros programas, nos encuentras en YouTube como programa Vidas en Victoria. No lo piense más, únase a nuestro amado movimiento, porque el que conoce más a Jesús se enamora más de Jesús. Vamos a un corte y volvemos. Guatemala, te llevo en mi corazón. Juan Pablo II regresa a Guatemala y esta vez se quedará entre nosotros para siempre. Gracias, muchas gracias, Guatemala. Recientemente visitamos Costa Rica y estuvimos con Kevin Solano, un joven en Victoria quien nos compartió su inspiradora historia de vida. Buenas, yo me llamo Kevin Solano, soy de Costa Rica, pertenezco a la comunidad de jóvenes en Victoria, María Reina. Mis padres se casaron muy jóvenes y mi papá tenía problemas de alcoholismo y era autobusero, manejaba bus y muy mujeriego y alcohólico, y cuando llegaba horas tardes de la noche llegaba y maltrataba a mi mamá. Me mandó para Cartago y esa noche llegó mi papá sin una sola gota de alcohol en su cuerpo y llegó a hablar con mi mamá. Y mi mamá le tenía las bolsas y todo para que se fuera de la casa. Hablaron, se arreglaron y al siguiente día me mandaron a traer. Mi tía me iba a venir a dejar a San José, pero se le estalló una úlcera en el pie y no pudo. Entonces mis papás la autorizaron para que me mandara con 2 hijas de ella, menores de edad. Entonces veníamos ellas 2, un primo mío de 3 años y yo que tenía en ese entonces 4. Llegamos a San José y ahí en el Parque Morazán cruzó una prima con mi primo de 3 años. Yo me quedé al otro extremo de la calle y mi primo me comenzó a llamar. Y yo como todo niño, me le solté la mano y crucé y venía el bus, el chofer venía alcoholizado y me atropelló. Cuando llegaron los de la Cruz Roja, los paramédicos, los pedazos de piel y de carne que habían en la calle, cometieron el error de ponérmelos encima. Entonces ahí agarré una gangrena y me fue comiendo poco a poco. Y por eso fue que me tuvieron que amputar las piernas. Estuve 1 mes y 15 días tratándolas de salvar, pero no se pudo. En uno de las operaciones durante ese mes morí por minuto y algo. Ya me habían dado por fallecido y milagrosamente entró un doctor que contó que quién había fallecido. Le dijeron que era mi persona y me comenzó a dar electroshock y fue cuando volví otra vez, gracias a Dios.
veía a mis amigos correr, caminar, jugar bola, y yo sentado en una silla de ruedas, tal vez queriendo tratar de hacer lo mismo y no podía. Entonces en esos momentos me llenaba de mucha frustración y llegué a veces cuestionarme eso y reclamarle a Dios. Llegué a tomar licor todos los días. Estuve fumando marihuana por un periodo de prácticamente 6 meses. Y mi vida era un desorden, me desaparecía 3, 4 días de la casa. Después llegaba y eran pleitos porque me desaparecía y no había como una cabeza a quien respetar, entonces quien hacía lo que él quería. Te conozco desde antes que nacieras. Sé tu historia, conozco tus problemas. Ese encuentro con Dios llegó y tus alegrías. Primero a la pastoral juvenil y después ya llegué a donde hoy ya pertenezco, que es Jóvenes en Victoria. Di mi testimonio a jóvenes y fue muy lindo la acogida que me dieron. Fue como un segundo chance que me está dando Dios para seguir y reivindicarme en el camino. Tengo esa bendición, soy servidor, soy siervo de la palabra. Ya entonces, y es algo que lo llena a uno porque uno va y trata de demostrar de un Dios vivo, un Dios que hizo el cambio en uno y que lo puede hacer en otras personas. Para mí la discapacidad no existe. Yo si me tengo que subir en un bus y tengo que alabar, danzar, hacer lo que sea por Dios, yo lo hago. La discapacidad no es no tener piernas o no tener un brazo o no poderse mover. La discapacidad es mental, más que todo porque yo he conseguido varios logros en mi vida. Soy seleccionado nacional de baloncesto, he ido a Guate, a varios centroamericanos, a Nicaragua. Ya entonces sí, la palabra discapacidad no existe, es pura mentalidad. Hay que romper esos estigmas. Si Dios me sacó de donde yo estaba, de drogas, alcoholismo, aceptarme, porque en un principio no me aceptaba, no me amaba, reprochaba a Dios por eso. Gracias a Dios hoy ya me amo y me valoro. Y yo creo que eso fue como la cereza al pastel, de que Dios no te quita nada si no te va a bendecir con algo aún mayor. Y esa es mi convicción de hoy en día y ahora lo que quiero es demostrar que hay un Dios vivo en mí. A continuación, el padre Jean-Claude Noma nos cuenta un poco de su historia de vida. Y en el conversatorio está con nosotros como invitado especial el padre Manuel Abad. Le invitamos a que se comunique con nosotros por medio de Facebook. Nos encuentra como Vidas en Victoria. Y si quiere volver a ver alguno de nuestros programas, lo puede buscar por medio de YouTube y nos encuentra como programa Vidas en Victoria. Vamos a un corte y volvemos. Joven en Victoria, tú que ya viviste nuestro retiro número 1 y 2, te invitamos a que participes en nuestro nuevo retiro número 3, Sed Santos como yo soy santo. Se llevará a cabo este próximo 25 y 26 de marzo
en la casa de retiro de Finca La Milagrosa en Manzanales, Zacatepeques. Prepárate para poder terminar de desarrollar todo ese don hermoso que te ha dado el Señor para liderazgo en tu comunidad y en tu ministerio. Recuérdalo, 25 y 26 de marzo, nuestro próximo retiro número 3 de Jóvenes en Victoria. Puedes comunicarte con nosotros al 2366-3972 o a través de nuestra página de Facebook, Somos Jóvenes en Victoria. Nuevo retiro número 3 de Jóvenes en Victoria. Te esperamos. ¿Quieres que tu matrimonio tenga un encuentro personal con Jesús? Pues te invitamos a nuestro retiro número 1 de Matrimonios en Victoria, que se llevará a cabo este 4 y 5 de marzo en Casa de Retiros, Finca La Milagrosa. Para mayor información, comunícate al 2366-3972. Guatemala, te llevo en mi corazón. Juan Pablo II regresa a Guatemala y esta vez se quedará entre nosotros para siempre. Gracias, muchas gracias, Guatemala. Y ahora conoceremos qué piensa la gente en la calle sobre nuestro tema de hoy, hermana enfermedad. Y para eso vamos contigo, Gaby García. Todos en la vida en algún momento nos hemos enfermado. La pregunta es, ¿cómo hemos enfrentado esa enfermedad? Salimos a las calles y esto fue lo que nos comentaron. Pues acercándonos a Dios, ¿verdad? O sea, pidiéndole a Dios por nuestra salud, ¿verdad? Para que siempre nos libre de todo mal. Bueno, yo creo que tenemos que aceptar todo lo que es la voluntad de Dios, darle gracias cuando estamos bien y darle gracias cuando tenemos penas, enfermedades, aflicciones, porque eso también nos redime un poco, ¿verdad? Entonces creo que tenemos que estar siempre agradecidos con nuestro Señor en todo lo que Él nos manda, ¿verdad? Pedirle a Dios que le dé paciencia y fuerza a uno para seguir adelante, ¿verdad? Y sentirse un poquito mejor, aliviarse, ¿verdad? Sí, entonces hay que echarle fuerza nada más y pedirle mucho a Dios, es lo único. Qué difícil sobrellevar una enfermedad solos, pero es un bálsamo para nuestra vida si lo llevamos de la mano de Jesús y María. Seguimos contigo, Oscar. Gracias, Gaby. Y ahora conoceremos un poco de la historia de vida del padre Jean-Claude Noma. Y para adentrarnos en el tema, tenemos como invitado especial en nuestro conversatorio al padre Manuel Abac. Vamos contigo, Álvaro. Queridos amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Vidas en Victoria. Nos encontramos aquí en la Plaza del Vía Crucis, en el Monte San Francisco de la ciudad de Guatemala. Nos encontramos con un invitado muy especial, ya muy conocido por todos ustedes. Nos encontramos con el padre Abac. Bienvenido, padre. Gracias, estoy muy amable, un gusto estar con ustedes. El día de hoy vamos a ver un tema que es muy importante para todos nosotros. Vamos a hablar acerca de la enfermedad, porque no hay nadie que no haya sufrido alguna enfermedad. Antes queremos que nos acompañe a poder ver el testimonio del padre Jean-Claude Noma. Vamos a ver. ¿Qué piensas de la enfermedad que te azota en ese momento?
Pues mi enfermedad. Dios los bendiga a todos ustedes, Vidas en Victoria, ese programa que maravillosamente para gloria de Dios y salvación de la humanidad realiza la gran familia de Matrimonios en Victoria. Dicen que no hay mal que por bien no ocurra, ¿no? Yo fui a visitar una familia amiga. En el saludo que nos dimos, compartiendo el saludo, el zapato de una de sus hijas estaba pasando a la par, ella saludando a su hermano, me golpeó ahí en la suela del zapato, así por casualidad, no se dio cuenta, y pasó, y yo sentí que me corté un poquito. Entonces cuando regresé a mi casa, lavé el pie, quité la parte de la piel que se había cortado, y me acordé que a final de abril 2016 me habían detectado diabetes. Entonces yo digo, esta va a ocasionar que esto se vaya abriendo. A la sorpresa mía, se fue abriendo y abriendo y abriendo y no podía nada. Hay que decir que esto inicia en la segunda mitad, casi al final del mes de agosto. Y me hizo perder todo un semestre académico. Ya no podía ir a clase, estaba muy mal, mucho dolor, no podía aguantar. El padre ingresa aquí y entonces se establece un vínculo que con el padre ya lo tenemos muy claro. Él viene hacia acá, necesita de mis servicios, yo como médico escogido por Dios para ayudarlo. Entonces prácticamente el Señor, el plan que hizo fue ponerlo a él en mi camino y ponerme a mí en el camino de él para yo sanar espiritualmente muchas cosas y él sanar físicamente, la parte a la que le hemos puesto mucha atención. No ha sido fácil. Para mí los doctores son las manos prolongadas de Jesús, médico de los médicos. Él sigue tratándonos en nuestras enfermedades a través de hombres y mujeres que ha escogido y les ha dado la ciencia. Por eso la cita del capítulo 38 de Eclesiástico es perfectísima. Cuando dice, hay que confiar en el doctor porque su ciencia viene de Dios. Él también le pide a Dios para hacer y para realizar lo que él quiere hacer. Si esta úlcera se hubiera extendido y se hubiera infectado, si hubiera existido el riesgo de perder esa pierna, ¿verdad? De tener que realizar algo más radical, una amputación, si puede haber una infección seria que pudiera comprometer la vida de un paciente, que no es este caso, ¿verdad? Gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios por los primeros 51 días que pasé aquí. He entendido a través de los rostros sufridores de los hermanos, he captado el rostro sufridor de Cristo. Aquí me he dado cuenta, yo digo, estoy sufriendo, pero hay hermanos que están sufriendo mucho más que yo. Y voy del otro lado, cruzo esta área para visitar a los enfermos que están del otro lado. Siempre les decía, aunque yo sea sacerdote, pero soy un enfermo que viene a hablar a ustedes, otros enfermos. Un enfermo que entiende la situación en la que usted se encuentra, porque nosotros compartimos las mismas condiciones aquí en el San Juan de Dios. El Padre se ha encargado de distribuir la palabra de Dios entre enfermos, enfermeros, médicos. Me iba con un enfermo, con otro, parar de cama en cama para animarlos, y he visto enfermos que han salido de sus lugares para venir hasta aquí buscarme, para decir, Padre, fíjate que yo siento eso, me siento desanimado, etc. Tranquilo, así partiendo así de un humor, tranquis, y empezar a hablar con él y reanimarlo. Entonces me he dado cuenta, yo digo, hay una necesidad de Dios, de la palabra de Dios, en medio de nuestras enfermedades. ¿Cómo está? Y aquí se volvió mi escritorio, mi lugar de atención. Hubo aquí un paciente, ¿cómo se llamaba, padre? Otto. Un joven con un
problema el doble complicado que el padre abdominal, ese muchacho se llenó de alegría, de fe. Estuvo también allá Santiago, un muchacho que se fue lleno de fe. Los enfermeros yo los he visto platicar. Otto fue uno de los que el día en que me dijeron, vas a ir a casa, empezó a llorar. Santiago empezó a llorar. El amigo que estaba aquí, en esa cama, y que pasaron del otro lado, cuando lo transferieron, empezó a llorar. ¿Por qué lloraban? No porque yo haya sido especial. En ese espacio, con la gracia de Dios, en nombre del Señor Jesús, logré poner a los enfermos que estaban aquí unidos, juntar nuestras mesitas a pesar de nuestros casos diferentes, comer juntos. La jefa, los otros enfermeros siempre decían, aquí hay siempre convivio. Sí, sentados, oramos y comemos. Y con profesiones de fe diferentes, ¿no? Yo decía a uno que era evangélico, te toca la oración. Yo, mejor usted, no, a usted le toca la oración. Entonces, él hacía la oración a su manera. Es decir, he aprovechado esa oportunidad para vivir el ecumenismo, sin consideraciones que es evangélico, es eso. No, somos enfermos, necesitamos de Dios y vamos a hablar de Dios y hacemos una comunión en nombre de Dios. Y el Padre, una característica es, como dice el Papa Francisco, él tiene la alegría del Evangelio. Él habla de Jesús, evangeliza, pero con una alegría. Todos los que pasamos aquí, mi socio, el doctor Ralón, la doctora Barreda, los estudiantes, todos venimos aquí, sonreímos. Como decía San Francisco de Sales, ¿no? Hay que florecer a donde Dios te ha sembrado. Yo creo que las oportunidades que Dios nos da poniéndonos en tal lugar o tal otro lugar, allí quiere que nosotros brillemos. En Mateo, Jesús dice, brille su luz delante de los hombres para que viendo sus buenas obras alaben a su Padre que está en los cielos. Entonces, todos esos ambientes son ambientes de evangelización. Durante el tiempo que yo lo estaba viniendo a ver, son muchos los comentarios de gente que se ha acercado a él, enfermos que han venido a pedirle su ayuda y él amablemente no le importa su enfermedad, siempre los atiende. Ha habido semanas de las visitas, 15, 20, 30 personas acá, hacen cola para pasar con él, porque no da para el tiempo de las visitas. Él es un sacerdote muy carismático, porque en primer lugar es muy entregado, su ministerio, un sacerdote de muy buen corazón. Indiscutiblemente tiene a Cristo Jesús en el centro de su vida y él manifiesta a través de su prédica, a través de la comunicación con los enfermos, que sabe que Jesús vino por los enfermos, vino por los débiles. Yo quiero que a través de este programa, todos los que nos están acompañando, están viendo, que sea un medio de interpelación de que nos toca, por donde quiera que estemos, hablar de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Estamos unidos. Ha sido un testimonio muy interesante el que hemos podido ver. Y Padre, viendo el testimonio, viendo cómo el Padre ha entrado en una enfermedad y cómo Él ha aprovechado esa oportunidad de estar en el hospital para predicarle a más gente y ayudarle a la gente que está sufriendo como Él, ¿verdad? Tal vez empezaría yo con esta pregunta para los cristianos, ¿qué es la enfermedad? Porque tal vez lo vemos como una maldición o lo vemos como algo, pero para nosotros, ¿qué es la enfermedad? Gracias, Toyo. Yo creo que es importante lo que nos indicas porque en el Antiguo Testamento tanto la enfermedad como la pobreza eran castigo. O sea, el que está enfermo algo está pagando. El que está pobre algo hizo, un pecado cometió y está siendo castigado. Así se veía. Cuando encontraron a aquel tullido, aquel enfermo, le preguntan a Jesús, ¿él está enfermo por sus pecados o los de sus papás? O sea, todavía también arrastrando que pecado, la enfermedad puede ser el pecado suyo o el pecado de sus padres. ¿Quién pecó? Es decir, era esa manera de entender. Y todavía hay mucha gente que estando enferma dice, Padre, ¿qué estoy pagando? Padre, ¿qué no hice bien? ¿En qué le habré fallado a Dios? Entonces, la enfermedad no la podemos ver así. La enfermedad no podemos verla como un castigo.
es una realidad, bueno, diríamos dentro del campo físico, ¿verdad? Que por una u otra razón, un descuido, una situación del ambiente, qué sé yo, una situación de la constitución del cuerpo. Pero lo importante del cristiano es cómo enfrenta, cómo asume esta situación. La enfermedad la rechazo, se me hace más difícil, la abrazo y la asumo, se me hace más llevadera. Y por eso esa frase que me encanta, que el nombre que le han colocado, pensando en San Francisco, la hermana enfermedad, que le decía hermano a todo, ¿no? San Francisco le decía hermano a todo, y le decía a la hermana muerte, cuando también ya estaba muriendo, abre sus brazos, bienvenida hermana muerte. Entonces, en la medida que asumimos y no rechazamos, es más fácil llevar. Yo quiero pensar en dos grandes testimonios, precisamente San Francisco y San Ignacio de Loyola. Fue precisamente en el lecho de enfermos donde se dio su conversión e inicia su vida de santidad. San Francisco, como hijo de un gran comerciante, se va a las cruzadas. No está claro en su biografía si le dan una herida o se cae, se golpea. La cosa es que regresa inmediatamente y queda en cama. Y en ese estar en cama se da esa conversión de San Francisco. Lo mismo San Ignacio de Loyola. Ahí sí tenemos claro que fue una herida en batalla, regresa, lo acuestan y ahí en cama le empiezan a llevar libros. Tráigame literatura. Y bueno, no hay nada, solo vida de santa, que sea eso, tráigame. Y ahí empieza la conversión. Pero precisamente en el lecho de enfermo es que estos dos grandes testimonios nos muestran cómo la enfermedad también a veces es utilizada por Dios. No la provoca, la permite para que se generen vidas santas. Padre, hay algo también que creo yo que es importante y lo veíamos en el testimonio. El padre está enfermo y cómo él empieza a evangelizar a otros, ¿verdad? Estando él en su lecho de enfermo, empieza a evangelizar a los demás. ¿Cuál es el fin de la enfermedad para nosotros entonces, para nosotros los católicos? ¿Cuál es el fin? Sí, esta es una pregunta complicada porque sería analizar cada caso. En el caso de él, un sacerdote, ahí sí que un evangelizador, y entonces aprovecha eso para evangelizar. Correcto. O sea, en ese caso concreto para él, fue un momento de evangelización para la gente que le rodea, para la gente que sigue llegando. Casi se volvió una capilla ahí, ¿no? Es una iglesia, porque llega la gente y recibe ahí mensaje y es algo estupendo. En el caso de él, esto pasa. Puede ser que en otro caso la enfermedad sirva para bajar la soberbia de una familia que se siente que todo va bien, que todo camina, y de repente una enfermedad, ¿y qué pasó? Y entonces empiezan a acercarse a hospitales, a lugares donde nunca se habían acercado, y entonces tocan de cerca el dolor de otros, ven la situación tan difícil de una enfermedad, y hay familias con mucho dinero que entonces crean instituciones para atender a niños, qué sé yo, con deformaciones, atender niños con cáncer. Entonces hay instituciones que han surgido precisamente por una familia que le impacta hasta que la familia llega ya a la enfermedad, entonces le impacta y crea una institución que ahora sirve a mucha más gente. En ese caso la enfermedad sirvió para tomar conciencia, para sensibilizar a la familia de que tenían que darse cuenta de esa realidad dura, no podían mantenerse en un estatus donde no se daban cuenta de la realidad, tuvieron que bajar y tocar fondo para convertirse y ahora establecer una institución. Ese podría ser otro caso. Otra persona le sirve, como en el caso de San Francisco, San Ignacio, para una conversión personal, una situación. Entonces, hay diferentes maneras como hemos visto que Dios va encauzando este momento que puede ser difícil, que puede ser duro, para que haya un bien, sacar del mal un bien, ¿verdad? Eso que obviamente es desagradable, es incómodo, es doloroso, pero cómo Dios puede sacar de esto también algo. Hay gente que, así como el padre Jean-Claude, evangeliza, pero a veces no tanto hablando. Yo llego como sacerdote, veo la situación dura y difícil y la gente animada y la gente muy bien. Correcto. Y entonces uno dice, qué impactante cómo está viviendo su enfermedad. Entonces llegar a esa persona lo edifica a uno y a todo el que llega queda edificado porque ve la manera tan cristiana, con qué fortaleza está afrontando pues esa enfermedad. Padre, algo que decía usted que me llamaba mucho la atención, decía que es más fácil si uno abraza a la enfermedad. Por naturaleza huimos del dolor, huimos del sufrimiento, no queremos saber nada de eso, pero ¿cuál es un proceso abrazar la enfermedad o cómo lo debemos de hacer para los televidentes que nos están viendo y que tal vez están pasando por eso, ¿verdad? ¿Cómo abrazar la enfermedad? Creo que está la enfermedad y, como lo dice don bien Toyo, para nuestros televidentes puede ser otras realidades duras, difíciles, ¿no? Pero hay veces que no sabemos, y que lo dices muy bien, es un proceso realmente, porque yo lo digo y yo sé que no es fácil eso, ¿no? Poder asumir en lugar de rechazar, ¿verdad? Asumir que eso viene. Es un proceso y yo pienso ahorita también
en ese principio de la física, ¿no? Dice que a una fuerza hay más fuerza del otro lado, o sea, a un peso hay más peso del otro lado, es un principio físico, ¿no? Si yo rechazo, se hace más fuerte lo que estoy rechazando. Si yo hago presión, del otro lado me va a hacer presión. Entonces, a la medida que yo rechazo, se me hace más difícil. En la medida que asumo y abrazo, se me hace más llevadera esa realidad. Cuando alguien pierde la vista, alguien queda ciego y empieza a rebelarse, empieza a renegar contra Dios, empieza a hacer más difícil ese momento, entonces va a ser más difícil su proceso. Obviamente es normal y natural que pasemos por ese primer paso, pero después cuando uno empieza a asumir, a entender, bueno, nada voy a ganar con ponerme así, perdí la vista, o sea, eso me va a impedir, mejor asumo y empiezo a aprender cómo caminar sin ver. Y hay gente que lo hace, ya sea con un perrito, ya sea con un bastón, y uno encuentra en la calle con qué tranquilidad, ya con qué normalidad se desenvuelve gente que es no vidente y aprende a llevar su vida con eso. Me rechazo y no acepto esta enfermedad que me va a quitar un pulmón. ¿Cómo va a ser? El Papa Francisco no tiene un pulmón y así vive y así sigue adelante siendo el Papa de la Iglesia. Es decir, repito, si uno lo rechaza se hace más difícil. Entonces ahí está la madurez cristiana. Pongo otro ejemplo. A un niño cuando lo van a inyectar llora, se revela y si se pone muy tenso se va a romper la aguja y va a haber que traer otra. O sea, no se va a evitar el dolor. Por revelarse se hace más complicada la inyección. Un adulto, aunque no le guste y le duela, de alguna manera entiende, bueno, ni modo, ¿verdad? Tengo que dejarme porque es para mi bien. Entonces, hasta voltea la cara, le dice a uno, póngase ajuadito, deje ahí, relájese, respire, y bueno, y entonces ya un adulto hace más llevadera esa inyección. Un niño que no lo entiende se va a revelar y va a ser más difícil la inyección. Si la enfermedad yo lo acepto, me va a ser más llevadera. Si me revelo, va a ser más difícil. De todas maneras la tengo. La actitud como yo la enfrente va a ser diferente la manera como voy a llevar esa enfermedad. Pero repito, es un proceso, no es fácil, es un camino donde obviamente le pedimos mucho a Dios esa capacidad de aceptar esa realidad, pero eso me va a ayudar incluso a mí a saber sobrellevar una enfermedad. Hay enfermedades que va a llevar uno toda la vida, hay enfermedades que puede ser que tengan una solución, una operación y se remedia, pero hay quienes va a ser para toda la vida, ¿no? Mire, la diabetes, por ejemplo, que es algo tan común hoy en día. Sí. Es decir, yo creo que sí hay un proceso y yo creo que la madurez cristiana nos lleva a saber, no solo la enfermedad, otro tipo de cosas, problemas. Pienso en un padre que pierde un hijo y pues ya no quiere la vida, una mamá que pierde un hijo que siente que la vida se le acabó. Hay que seguir adelante con ese dolor, con ese luto, pero hay que seguir adelante porque si mi vida continúa es porque hay un proyecto para mí. Y no es fácil, no es sencillo, pero el tiempo, la oración y abrazarme de Jesús me va a ir ayudando. Padre, ahora tengo una pregunta que tal vez muchos de los televidentes ya conocen, pero tal vez no saben cuándo hay que acudir ahí. Y tenemos nosotros también remedios espirituales, ¿verdad? Y quisiera yo preguntarles sobre la unción de enfermos. ¿Quiénes pueden acudir a la unción de enfermos y cuándo debemos acudir a la unción de enfermos? Ok, muy bien. Eso pues lo administra el sacerdote, evidentemente. La unción, obviamente el obispo. El diácono no puede dar la unción de los enfermos porque la unción de enfermos implica perdón de pecados. Entonces solo el sacerdote y el obispo. ¿Cuándo se va? Bueno, estoy en una enfermedad, estoy en una situación que me van a operar y entonces para prever también puede darse ahí la unción. Creo que a veces lamentablemente el criterio es se está muriendo, entonces corramos a traer al sacerdote, ¿verdad? Ya en lo último, ¿no? Y entonces ahí está la molestia que el sacerdote no estaba disponible, que no lo encontramos, ¿cómo es posible? Claro, si se hubiera planificado hubiera sido mejor, pero usted lo dejó a última hora, ¿no? Como buen chapín, lo dejó de último y entonces quiere que el sacerdote esté ahí sentado esperando que usted llegue para irle a hacer la unción. Entonces lo mejor es poder hacerlo con tiempo. Hay parroquias que organizan eucaristías de unción de enfermos y entonces una vez al año o 2 veces al año y entonces le llevan a los enfermos y los ungen. Allí a veces se da el otro extremo, ¿verdad? Mire, mi hijo no está enfermo, pero mejor para evitarle, va, aquí le llevo. Me dijo, no, eso no es, eso es cuando está enfermo, ¿verdad? No puedo hacerlo. Bueno, ya que estoy aquí, que me eche también, va, es buena vibra, dice alguno ahí, ¿verdad? Totalmente confundiendo el concepto y el sentido del sacramento. Entonces se debe ir, obviamente, cuando se está en una enfermedad, previendo, pues
vez no esperando una muerte, pero no verlo como, bueno, ya fuimos al doctor, ya fuimos de aquí, bueno, de último el sacerdote, ¿verdad? Que venga corriendo, sino saber hacerlo con tiempo. Sí. Muchísimas gracias, Padre, por el tiempo que se ha tomado por estar con nosotros. Gracias por poder indicarnos y poder animarnos y saber que en ese proceso tenemos que llevar esa aceptación para que sea más llevadero todo. Muchas gracias. Con mucho gusto, Toyo. Jesús nos da el ejemplo llevando su cruz también. Y a ustedes, queridos televidentes, ya lo saben, tengan una actitud de apertura siempre, abrace esa enfermedad para que sea más llevadera. Vamos a un corte y ya regresamos. Guatemala, te llevo en mi corazón. Juan Pablo II regresa a Guatemala y esta vez se quedará entre nosotros para siempre. Gracias, muchas gracias, Guatemala. ¿Quieres que tu matrimonio tenga un encuentro personal con Jesús? Pues te invitamos a nuestro retiro número 1 de Matrimonios en Victoria, que se llevará a cabo este 4 y 5 de marzo en Casa de Retiros, Finca La Milagrosa. Para mayor información, comunícate al 2366-3972. Joven en Victoria, tú que ya viviste nuestro retiro número 1 y 2, te invitamos a que participes en nuestro nuevo retiro número 3, Sed Santos como yo soy santo. Se llevará a cabo este próximo 25 y 26 de marzo en la Casa de Retiro de Finca La Milagrosa en Manzanales, Zacatepeques. Prepárate para poder terminar de desarrollar todo ese don hermoso que te ha dado el Señor para liderazgo en tu comunidad y en tu ministerio. Recuérdalo, 25 y 26 de marzo, nuestro próximo retiro número 3 de Jóvenes en Victoria. Puedes comunicarte con nosotros al 2366-3972 o a través de nuestra página de Facebook, Somos Jóvenes en Victoria. Nuevo retiro número 3 de Jóvenes en Victoria. Te esperamos. Y ahora le pido que no se separe de su televisión, porque Gaby de García tiene una invitación muy importante que hacernos. Te invitamos a ti, que estás con quebrantos de salud, que te aproximes a tu parroquia más cercana y pidas la unción de enfermos. Y si tú no puedes asistir a la parroquia, pídele a tu párroco que llegue y te dé el sacramento. Y ahora, nuestra fundadora de Matrimonios en Victoria, Betty de Juárez, nos hablará sobre el tema de hoy, hermana enfermedad. Vamos a verlo. La predicación del reino de los cielos tiene una sección narrativa y precisamente habla acerca de estos 10 milagros que Jesús realizó. Y esas curaciones evidentemente tenían enfermos que necesitaban la ayuda de Dios, enfermos que necesitaban la ayuda de los demás, del prójimo, de la familia, de las personas que tenían en su entorno. Y el Papa Francisco dice algo tan hermoso que yo quisiera compartir con ustedes. Dice que la Iglesia siempre ha considerado la asistencia a los enfermos como parte integrante de la misión que ésta tiene. Y considera a las personas enfermas, oiga, qué hermosísimo, considera a las personas enfermas como una vía privilegiada para encontrar a Cristo, para acogerlo y para servirlo. ¿Qué le parece? Y
no es que la persona sea la privilegiada, es que la persona es la vía que Dios utiliza, la vía para sí misma y también para los demás. Ver la enfermedad como una vía privilegiada se requiere más que buena voluntad. Se requiere el amor y la presencia de Dios en nuestras vidas, porque el enfermo tiene que sobrellevar esa situación dura que muchas veces es de postración, de limitaciones, de dolor, de tantas incomodidades, de intervenciones. Es una situación muy dolorosa, pero lo importante es que se canalice en Cristo, que sea por Cristo, para Cristo y con Cristo, sobrellevar esa enfermedad. Por eso, cuando se hace esa comparación, como cuando San Francisco decía, pues, la hermana muerte, para él hablar de la hermana muerte era como algo en lo que él que realmente creía. Después de una serie de enfermedades que tuvo San Francisco, estuvo enfermo de sus ojos, de su estómago, estuvo enfermo, pues, tuvo muchísimas enfermedades y todas ellas fueron evidentemente un canal privilegiado para otras personas que tuvieron el honor, el privilegio de atenderlo, de servirlo. Él fue atendido con mucha ternura y con mucho cariño, relatan las personas que han escrito respecto a su vida. Y pues fue una oportunidad de poder servir con alegría, con entrega, con amor, porque qué triste es que una persona esté enferma, encima de que esté enferma y está sufriendo todo ese desgaste y ese dolor que sobrellevan, que sea atendido con enojo, con desprecio, con incomodidad y que se le haga sentir el peso de la situación que provoca en el entorno, sin la más mínima calidad humana ni el destello de amor. Debe ser muy doloroso, tanto fastidioso para el que lo recibe, para el que lo da, y doloroso para el que lo recibe. Por eso cuando el Papa Francisco dice que es una vía privilegiada, creo que no hay otra manera más hermosa de poderlo expresar. Cuando en la predicación del reino de los cielos habla la primera, en esta sección narrativa, habla del primer milagro, pues habla de la curación del leproso, y dice las Sagradas Escrituras que cuando Jesús bajó del monte, fue siguiéndole pues una gran muchedumbre, y en esto se le acercó un leproso y se postró ante él diciéndole: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano Jesús, lo tocó y dijo: sí, quiero. Porque Dios no quiere que suframos y que nos sintamos como castigados por una enfermedad, o que la enfermedad ha sido como consecuencia de una mala acción. Dios, en su infinito amor, permite la enfermedad para que aprendamos a sobrellevar la enfermedad como una hermana. Mire, puede tener a sus hermanas también con las que tienen grandes disgustos, rechazos o indiferencias, pero al decir llevarla como una hermana es a la manera de Dios, a la forma de Dios. Una hermana que acompaña, una hermana que ayuda, que apoya, que está presente, una hermana con quien se puede pues contar. Y qué mejor que usted, que está pasando por esta situación difícil de enfermedad, sepa que ella va a ser algo mejor que una hermana, porque la va a acompañar para que ese corazón sea transformado, sea purificado y pueda acercarse más a Dios. Sabe que la enfermedad nos ayuda a acercarnos a Dios y también al prójimo, a nuestros hermanos, a nuestra familia, a las personas que tenemos en el entorno. Nos da la oportunidad de enfrentar la enfermedad con bondad, con misericordia y pues también, ¿por qué no decirlo?, con gratitud, porque las personas que atienden a otras que están enfermas, ya sea a través de un trabajo como enfermeras, enfermeros, como médicos, como familia que se donan a sus enfermos,
es verdaderamente un privilegio. Por eso la enfermedad es una vía privilegiada para acercarse a Dios, para dar a conocer que a través de la enfermedad también se puede encontrar la unidad, el vínculo en la familia, el vínculo en el matrimonio, el vínculo a través del cual podemos mostrarle a las personas que no pesan, que no son gravosos, sino que más bien son una bendición y un privilegio el poder servirse mutuamente, recíprocamente, poder dar lo mejor de cada uno. Así es que yo creo que hoy más que nunca contamos con esta oportunidad de recordar que así como en la palabra de Dios dice que Jesús vino a sanar toda enfermedad y toda dolencia, pues tal vez físicamente hay muchos pacientes que de hecho no van a ser sanados, pero toda dolencia, ese corazón que está dolido, esa enfermedad espiritual, esa amargura, esa enfermedad que se lleva dentro, pues puede ser sanada y no tenemos por qué contagiar a los demás. Más bien tenemos que tomar todo lo que esa enfermedad como esa hermana que nos va a acompañar para mostrarle a los demás la importancia que tiene el que vivamos esa experiencia juntos hasta que Dios decida. Que el Señor les bendiga. Recuerde que la epístola de Santiago dice que las pruebas son bendiciones de Dios y seguramente detrás de esa enfermedad viene una gran bendición. Hemos llegado al final de este programa, no sin antes recordarle que ha sido gracias al apoyo de Hombres en Victoria y Matrimonios en Victoria. Estuvo acompañándolo su servidor, Oscar Roldán. Hasta la próxima.